Bueno, acá voy a presentar la restricción presupuestaria. Son ejercicios que, por ejemplo, en este caso tenemos una restricción presupuestaria de 10 pesos y tenemos los valores de 1 peso para los panchos, que está representado por la letra P, y 1,50 para los helados, que está representado con la letra H. El gráfico de la restricción presupuestaria involucraría la combinación lineal que existe entre poder comprar, en este caso, 10 panchos pero ningún helado, o bien 10 helados pero ningún pancho. Esta representación también involucra que existen distintas combinaciones para, por ejemplo, para poder comprar un pancho y eh, X cantidad de helados. Lo que vamos a tener que hacer es reemplazarlo en la siguiente fórmula, en la fórmula donde se iguala toda la restricción presupuestaria que está en el ejercicio, eh, igual a una cantidad dada de panchos por su precio más otra cantidad de helados multiplicada por su precio. Esta ecuación siempre nos tiene que dar igual o menor a 10. Eh, la tabla esta también está dada. Esta tabla nos indica la utilidad unitaria por pancho. Es decir, una unidad de pancho nos aporta 61 eh, unidades de utilidad, que no tiene unidad de medida, sino que es una variable subjetiva, por lo que puede variar de persona a persona. Es decir, la utilidad es lo que nos aporta de felicidad un producto o un bien o un servicio. Y también tiene otra característica que es la de que es decreciente, digamos. Por ejemplo, en estos gráficos se ve que acá nos aporta lo que nos aporta 0 unidades, nos aporta 0 utilidad. Una unidad nos aporta muchísimo más que 0. Nos aporta muchísimo más que 0. Nos aporta 61 en el caso de los panchos. Pero luego vamos viendo que los saltos son cada vez menores porque la unidad marginal, es decir, una unidad extra del bien o del servicio, nos aporta menos felicidad que antes, menos utilidad. Porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, Uno ya está satisfecho con lo que está comiendo. Comer 9 panchos cuando ya comiste 8 ya no nos aporta tanta satisfacción como nos aportaba el primer pancho. Esa es otra característica de la utilidad. Eh, Después, por ejemplo, hay otros ejercicios que nos van a pedir, por ejemplo, el punto máximo de utilidad. Nosotros tenemos que reemplazar, por ejemplo, vamos a hacer el máximo, la cantidad máxima de panchos es 10 panchos, porque 10 por 1 es 10, igual a 10. Compramos 10 panchos, pero no podemos comprar ningún helado. Y esto en la tabla nos aporta 261 de utilidad. Ahora bien, podemos comprar 6 helados, eh, 6 helados sin ningún pancho. Esto es, creo que la respuesta no es 10, porque en realidad creo que para que dé 10 es 6,66 helados, pero bueno, como es un bien que no es divisible, bueno, se puede tener la mitad de un helado o tres cuartos de helado, eh, puede ser menor a 10. Entonces 6 helados y ningún pancho, 6 helados nos aporta 304, por lo que el punto con la máxima utilidad, dado esta tabla, son 6 helados, porque nos aporta 304 de utilidad. Le aporta a Julia 304 de, de utilidad. Eh, Otros conceptos, eso fue como la introducción, otros conceptos sobre el efecto del ingreso total y de la oferta elástica, la oferta precio, es que, por ejemplo, acá vamos a volver a repasar el concepto de elasticidad. Eh, Esta es la fórmula de la elasticidad precio-demanda, pero también aplica, si nos acordamos de la clase anterior, también aplica para la oferta agregada. Así que, si recordamos, la variación porcentual de la cantidad demandada u ofertada en este caso, la variación porcentual de la cantidad ofertada sobre la variación porcentual del precio nos da la elasticidad. La elasticidad tiene tres formas. Si este cociente da menor a 1, es inelástica respecto del precio. La oferta es inelástica respecto del precio. Si es 1, es unitaria, y si es mayor, es elástica. Entonces,
para un oferente, la demanda del bien va a determinar el curso de acción para la venta de su producto. Es decir, si la demanda, el productor va a ver cómo es la demanda respecto del precio, la elasticidad. Entonces dice, si la demanda es inelástica, la empresa puede aumentar sus ingresos subiendo el precio del bien, pues al hacerlo perderá algunos consumidores, pero en una proporción menor que el incremento del precio, porque la demanda tiene pendiente negativa. Ahora bien, si la demanda es elástica y los consumidores son muy sensibles al precio, la empresa mejorará sus ingresos bajando el precio, ya que de esta manera ganan consumidores en un porcentaje mayor que la disminución del precio del bien. Esto representado gráficamente. El gráfico de la izquierda es una demanda inelástica, es decir que es más vertical, es vertical. No una perfectamente inelástica, si recordamos es totalmente vertical, pero una demanda inelástica tiende a ser vertical o más vertical. Como ven acá, si pasamos del precio 1, es decir, acá pasamos a precio 2, hacemos una reducción del precio, las cantidades son muchísimo menores. Las cantidades varían poco. O por ejemplo, si pasamos de este precio, subimos el precio a precio 2, las cantidades se van a contraer porque es la ley de la demanda, por supuesto, pero es una cantidad muy poca. Ahora bien, si nosotros comparamos con el caso 2, donde es una demanda muy elástica, es decir, que tiene una pendiente más horizontal, nosotros pasamos de precio 1 al precio 2, subiendo el precio, y las cantidades cambian muchísimo. Entonces, lo que se refiere las preposiciones de arriba es que en el caso de que sea inelástica, conviene subir precio, porque nosotros vamos a subir el precio, vamos a perder consumidores, pero el ingreso marginal de haber subido el precio va a ser mayor que la pérdida, va a compensar e incluso va a beneficiar más a la empresa el aumento de los precios y por ende el aumento de los ingresos que la pérdida de los consumidores. Ahora bien, si estamos en el caso 2, ante un aumento del precio, va a caer tanto la cantidad de consumidores, va a caer más la cantidad de consumidores, por ende sí va a subir el precio, sí va a subir el ingreso unitario de cada bien o servicio vendido, pero no se va a compensar, incluso vamos a perder demasiados consumidores, por lo que conviene bajar precios y tener muchos consumidores en este caso. Otros ejercicios de este estilo pueden ser que esté dado que nos den la cantidad, las ecuaciones de demanda y de oferta. Como sabemos, la que tiene pendiente positiva en este caso es la oferta y la que tiene demanda negativa es la demanda. La que tiene pendiente negativa es la demanda. Lo que tenemos que hacer en este caso es igualar las ecuaciones para poder sacar la cantidad de equilibrio. Y luego reemplazamos esta cantidad en ambas ecuaciones y nos da que el precio de equilibrio es 3. Esto se hace para cuando nos piden el precio de vaciado de mercado y las cantidades ofertadas y demandadas a ese precio. Luego hay otro tipo de ejercicios que nos piden, por ejemplo, para un precio de 4, nos piden si hay exceso de oferta o lo contrario, si hay exceso o escasez. Por lo que tenemos que hacer es reemplazar en ambas ecuaciones con P por 4, por lo que despejamos. Acá en la de demanda nos da que al precio de 4 se van a demandar 1,33 cantidades del bien. En el lado de la oferta tenemos que para un precio de 4 se van a ofertar 4, por lo que vemos que la diferencia es que se van a ofertar más de lo que se va a demandar, por lo que hay un exceso de oferta. Caso contrario puede ser que en el caso de que se demanden a ese precio, se demanden más que las cantidades ofrecidas, va a ser
un, una falta de oferta, digamos, una escasez de oferta. Aparecen por ahí como con esta corriente, que son Gebon, Menger y Walras, eh, vienen a ser como una ruptura muy grande con toda la tradición de lo que es lo que nosotros conocemos como la teoría clásica, los autores clásicos, que eran primero Smith, después Ricardo, y después seguía Mill, era como la referencia en ese momento. Había como una continuidad entre sus obras y había un sistema teórico que se estaba formando a partir de algunas premisas y tenía como, como que se iba mejorando, se iban discutiendo cosas, se agregaban conclusiones, pero venía avanzando como de manera medianamente lineal, podríamos decir, y acá es como es un quiebre total, como que se pasan a discutir las bases de ese sistema y como que se empieza todo de vuelta, podríamos decir, en algunas cosas. Y después, más tarde, o sea, aparece Marshall, que sería como de la segunda generación de la revolución marginalista, y él en realidad vamos a ver que como que vuelve a encauzar un poco la teoría y como que rescata algunas cosas del viejo edificio clásico, la junta con estos tres autores, o bueno, las bases que sientan estos tres autores, y ahí aparece lo que es la corriente neoclásica, que bueno, dijimos que es la dominante. Entonces, nada, o sea, primero antes de entender qué es lo que vienen a decir estos tres autores, hay que entender un poco qué pasó o sea, con qué venía siendo de lo que es la teoría clásica. Nosotros habíamos visto a Smith en la primera clase, no, que es la clase anterior, y bueno, nada, ahí explicamos un poco de que es como la primera vez que se intenta empezar a sistematizar una teoría del valor y a partir de ahí explicar el funcionamiento de la economía en general, la dinámica, desde un enfoque más total y no cosas parciales como venía siendo la ciencia económica hasta ese momento. Y entonces lo que habíamos visto es que primero Smith intenta explicar, o sea, como la pregunta fundacional, así, o como la base de todos los distintos sistemas teóricos, la ciencia económica, que era la teoría del valor, o sea, cómo se determinan los precios, por qué cada cosa vale lo que vale y cómo se distribuyen o cómo se... Sí, cómo es la distribución en la economía, o sea, cómo se determinan los salarios, cómo se determinan las ganancias, cómo se determinan la tasa de interés, la renta y todas esas cosas, todo parte de la teoría del valor. Entonces, bueno, lo primero que intenta él, habíamos visto, era con la teoría del valor trabajo, y después de como unas ciertas dificultades, con unas cosas que no podía resolver, intenta con una teoría de los costos de producción. O sea que decía, bueno, que el precio está dado por la suma de los costos más una ganancia. Entonces, después de Smith, el gran autor que aparece, que continúa como esta línea teórica, es David Ricardo, y él en realidad lo que intenta hacer es un rescate de la teoría del valor trabajo de Adam Smith. Él logra explicar, o sea, algunas de las dificultades que se había chocado Adam Smith era, por ejemplo, que no podía como explicar la ganancia, no podía explicar la ganancia porque si los productos se vendían como parte, o sea, se vendían según la cantidad total de trabajo, pero a su vez el empresario le pagaba al trabajador el valor de su trabajo, de dónde surgía. Entonces, bueno, David Ricardo hace como una serie, logra, no es lo importante acá, pero él como que retoma esa teoría, logra explicar la ganancia, como sería una, empieza a meter el concepto de como trabajo no pagado o algo así, que después se lo continúa Marx. Logra como explicar la ganancia, retoma la teoría del valor trabajo, empieza a explicar algunas cosas más de cómo operan los cambios relativos en los precios, pero se toma con algo que podría llamarse, o que después en algunas discusiones tomó el nombre del problema de la transformación, y que es después también uno de los problemas que justamente el que continúa con la teoría del valor trabajo, que es Marx, es uno como, bueno, de los grandes cuestionamientos que se le hace, o uno de los grandes problemas que tenía que resolver Marx era, bueno, cómo resolvía este problema de transformación. Que básicamente lo que pasa acá es que nosotros habíamos dicho que los precios de los bienes venían, o sea, dentro de la teoría del trabajo, vendrían dados por la cantidad de trabajo que cuesta producirse. Pero como a su vez en paralelo a esto había una igualación de la tasa de ganancia, o sea,
las distintas empresas en las distintas ramas tendían en general a obtener una tasa de ganancia parecida en relación al capital invertido. Entonces, el problema con el que se encuentra Ricardo es que no tenía forma de explicar, o sea, cómo se formaba una tasa de ganancia parecida para productos que tenían igual cantidad de capital, pero distinta cantidad de trabajo. Entonces, la pregunta que él, o sea, o igual cantidad de trabajo, pero distinto capital. Entonces, él plantea una serie de ejemplos y demás, y lo que dice, bueno, por ejemplo, no sé, si tenemos una fábrica que produce un producto, no sé bien, por ejemplo, harina, y utiliza, no sé, 10 horas de trabajo, pero utiliza por ejemplo, no sé, 2.000 pesos de maquinaria, y después tenemos otra fábrica que, no sé, produce clavos y también utiliza 10 horas de trabajo para producir los clavos, pero utiliza 5.000 pesos de maquinaria, o sea, utiliza más capital en relación a la otra fábrica. Entonces, lo que él veía es que dentro de su teoría, la tasa de ganancia, o sea, la ganancia provenía de como trabajo no pago. Tenía que ver todo con el trabajo. La ganancia se originaba en el trabajo. Entonces, lógicamente, la ganancia en ambas empresas debería ser la misma, porque ambas obtienen ganancia, que es una proporción que vendría dada sobre las 10 horas de trabajo y sobre la misma cantidad de, no sé, 10 trabajadores, como que trabajan una hora cada uno. Pero, sin embargo, las dos tenían distintas tasas de capital. Y entonces, en realidad, lo que él tendía a ver es que esas dos empresas tenían una misma tasa de ganancia. O sea, supongamos que la primera dijimos que tenía, por ejemplo, tenía como 12 porque gastaba 10.000 pesos en salarios y 2.000 pesos en capital, gastaba 12.000 pesos, y la otra gastaba 15.000. Y la tasa de ganancia tendría a ser no en relación a las 10 horas de trabajo o a los 10.000 pesos gastados en trabajo, que tendrían ambos una misma tasa de ganancia, el 10% ganarían los 2.000 pesos, sino que lo que pasaba es que ganaban sobre el capital total. El empresario de la fábrica que fabricaba clavos, que tenía una mayor tasa de capital, terminaba ganando un 10% no sobre el trabajo, sino sobre el capital total invertido, que era mayor que la otra. Entonces, ahí él tenía un problema de, bueno, ¿cómo se termina esa tasa de ganancia? Que yo dije que era en relación al trabajo, pero acá la ganancia aparece sobre el capital también. Y el gran problema mayor que se termina encontrando él, o sea, él busca cómo explicar esto, pero el problema surge que él estudió mucho cómo se determinaba la ganancia cuando cambiaban los salarios. O sea, nosotros dijimos que si la ganancia parte del salario, entonces un aumento de salario tendería a bajar la ganancia y una baja del salario tendería a aumentar la ganancia. Entonces, lo que él estudió es que cuando empezaban a cambiar los salarios, o sea, ya hubo un ejercicio hipotético de, bueno, aumento de los salarios en ambas fábricas, los precios no se deberían, o sea, los precios relativos no deberían cambiar, porque acá el precio está determinado por el trabajo, pero sin embargo, para que ambas empresas tengan una misma tasa de ganancia, tendría que aumentar un poco el precio relativo de la empresa que tiene mayor capital, porque la ganancia la obtenían no solo sobre el trabajo, sino sobre el capital. Entonces lo que él veía es que en última instancia, cuando cambiaban los precios, cuando cambiaban el valor del salario, se tendían a modificar los precios relativos, ¿sí? De cada bien, o sea, cambiaban, o sea, antes la harina y los clavos se intercambiaban en una determinada proporción y luego de ese cambio, el valor de salario, se intercambiaba en una proporción distinta. Entonces, ahí él tiene un problema muy grave porque, bueno, él decía que los precios se determinaban por la cantidad de trabajo, o sea, estamos hablando de precios relativos. Si yo invertí dos veces más cantidad de trabajo en el clavo que en la harina, por ejemplo, le voy a cambiar una relación de 2-1, pero cuando cambian los salarios, esa relación deja de ser 2-1. Pasa a ser, no sé, la que sea, tomamos 2,5. Entonces, bueno, ahí evidentemente él no está logrando explicar los precios por la cantidad de trabajo únicamente y pierde sentido toda la explicación que había hecho.
Entonces, bueno, en esa cuestión estaba la economía clásica por esos años. O sea, después de la muerte de Ricardo, los que como que siguieron su línea teórica estaban en una discusión con los que ya antes eran los opositores a Ricardo, intentando resolver un montón de cuestiones, pero que partían fundamentalmente de estas. De hecho, bueno, después por eso dijimos que todo el sistema teórico de Marx, que él decide continuar con la teoría del valor-trabajo, tiene que armar toda una explicación para explicar, bueno, esto de los precios relativos, cómo se igualan las tasas de ganancia, pero se sigue manteniendo el valor. Eso es como el problema que le quedó resolver a la teoría del valor-trabajo. Entonces, continuando en esta línea, el pensamiento clásico, frente a esto, se arma como una especie de síntesis que la hace John Stuart Mill, que era un economista que era como el continuador de Ricardo, era como su discípulo, pero en el medio de como toda esta discusión y esos problemas sin resolver, lo que termina haciendo de a poco es como una vuelta a la teoría de los costes de producción de Adam Smith. O sea, como él no podía explicar esta variación de precios relativos y de la tasa de ganancia, vuelve a explicar los precios por una suma de una determinada ganancia por sobre los costos. Entonces, bueno, en eso estaba la economía clásica cuando aparecen los marginalistas. Si no se entiende algo o si queda alguna duda, pueden ir frenándome. Y yo ahí empiezo con los marginalistas. Bueno, entonces, estos tres autores, bueno, lo particular que tienen es que antes el grueso de la discusión económica estaba centrada en Inglaterra, o sea, tanto Smith como Ricardo eran ingleses, estaban en Inglaterra, y Smith, ¿cómo se llaman? John Stuart Mill, Vesey y demás, otros autores de la época, la mayoría parte de los intelectuales estaban en Inglaterra. Acá esto es llamativo porque estos tres autores al principio, o sea, después obviamente entraron en contacto, pero como que se supone que no tenían mucho contacto entre sí, como que no fue una síntesis, o sea, son de tres países distintos y como que los tres llegaron a conclusiones parecidas en un momento muy parecido, pero no porque venían de una misma tradición o de un mismo algo, sino como que empezaba a haber, como que surgió esta misma respuesta dentro de la ciencia económica en tres lugares distintos, alejado de lo que era la tradición clásica que venía como con una continuidad y demás. Entonces, bueno, lo primero que hacen estos tres, o sea, es justamente como dijimos que la base teórica de cualquier corriente económica o de cualquier escuela de pensamiento tiene que ver con la teoría de los precios, justamente lo que vienen a hacer estos tres es a criticar todo el bagaje teórico que tenían hecho los clásicos sobre la determinación del valor y del precio. Lo que van a hacer, como en definitiva, en última instancia, los tres, es pasar a tomar a la demanda como determinante general de los precios. O sea, nosotros hasta ahora veníamos diciendo que tanto en la teoría de valor-trabajo como en la teoría de los costos de producción, lo que estamos diciendo atrás de todo eso es que el valor o los precios vienen determinados por la oferta. Porque fíjense que o sea, en última instancia, medir los tiempos de los precios en tiempos de trabajo es una forma de medir un coste de producción. O sea, es distinta a la teoría de la suma de una tasa de ganancia por sobre los costos, pero ambas están hablando al productor cuánto le cuesta producir y cómo se intercambian las cosas según cuánto trabajo o cuánto tiempo, cuánta plata cuestan producir las distintas cosas. Entonces, acá ellos hacen como un quiebre y pasan a analizar del lado de la demanda, ¿sí? Ellos lo que hacen es sacar el debate de la esfera de la producción. Acá se estaba discutiendo como que las mercancías tenían un valor intrínseco dado por la producción, por el coste, ya sea medido en trabajo o el coste general monetario, y que alrededor de eso era como un centro de gravedad en el cual el juego del mercado, los cambios de oferta y demanda, tendían a llevar los precios hacia ese valor, que era el precio natural, el precio del mercado y demás.
Entonces, lo que hacen ellos tres es decir, no, acá como que salen de esa esfera y dicen, acá el único precio que efectivamente se observa, el único precio que se puede constatar, el único precio que estamos viendo es el precio del mercado. ¿Sí? Entonces, lo que pasan a hacer es a estudiar la circulación, cómo se intercambian las mercancías, a qué precio y demás. Y ahí, obviamente, lo que toma mayor relevancia para ellos es la demanda. ¿Sí? Ellos, entonces, bueno, hacen también como una simplificación, porque ya vimos que en Smith, como tanto después en Ricardo, estaba el precio natural, al que tendrían las mercancías, después estaba el precio de mercado, que efectivamente se veía, habían como distintos momentos de la determinación del precio. Estaba el valor de uso, el valor de cambio, el valor como intrínseco de la mercancía. Acá no, acá es como que ellos dicen, bueno, existe un único precio, o valor, como le quiera decir, pero es uno solo, y es el que se determina en el mercado en un determinado momento. Y si después el precio cambia, bueno, el precio o el valor de la mercancía es ese. No hay ningún equilibrio hacia el cual eso tenga que tender, sino que se determina todo el tiempo en el mercado por la utilidad. Eso es lo que van a meter ellos. Lo que hacen al meter la utilidad, lo que hacen es rescatar el concepto de valor de uso. Cuando antes, la clase anterior, expliqué a Adam Smith, yo había dicho que en un momento él, cuando intenta explicar, primero por la teoría de valor trabajo, él dice, bueno, las mercancías tienen dos tipos de valor identificable. El valor de uso, que vendría a ser para ellos la utilidad, que es, bueno, ¿para qué sirve? Digo, o sea, yo el valor de las mercancías según, bueno, si me sirven para vestirme, para comer, para, no sé, o sea, recreamiento, lo que sea. Y el valor de cambio, que bueno, es lo que él pasa a intentar explicar después por el trabajo. Y él en un principio descanta el valor de uso planteando una paradoja que después pasa a ser conocida como la paradoja del agua del diamante, que era, bueno, él decía, el agua, que es algo que tiene una utilidad enorme, o sea, podríamos decir que es el bien de mayor utilidad, porque digo, lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que tomar agua. O sea, incluso podemos estar sin comer varios días, pero sin tomar agua no podemos estar más de un día, 2 días, una cosa así. Entonces, el agua debería tener una utilidad enorme, y si los precios venían determinados por la utilidad, el agua debería tener un precio altísimo, mucho mayor que cualquier otra cosa. En cambio, un diamante, que no tiene ninguna utilidad como inmediata o vital, sino que es solamente una cuestión estética, de colección, podríamos decir, tiene un precio muy elevado. Entonces, con eso, planteando esa paradoja, es que Adam Smith descarta el valor de uso como fuente de la determinación del precio. Acá lo que hacen ellos es retomar esa paradoja del valor, la paradoja del agua del diamante, y le dan una solución a través del análisis marginal. Esta forma de analizar es por la que, bueno, justamente se llaman los marginalistas. Ellos lo que dicen es que, hacen una separación entre la utilidad total que aporta el consumo de un bien y la utilidad marginal. Marginal es siempre en el límite, sería la última unidad consumida o producida o lo que sea. El término marginal en economía lo van a usar todo el tiempo, ya sea en el caso de la demanda, la utilidad la utilidad que entrega un producto al consumirlo, como en el lado de la oferta, cuál es la producción marginal, si yo agrego un trabajador más o agrego algo, o agrego una unidad más de capital, cuánto cambia la producción. Entonces, bueno, marginal es analizar en el límite. ¿Qué pasa si yo agrego uno más o saco uno más o lo que sea? Entonces, ellos hacen esta separación entre la utilidad total y la utilidad marginal. Y acá incorporan lo que serían las cantidades, ¿sí? Que es lo que no estaba presente en el análisis de Smith. Smith dice, bueno, el agua es lo más útil que tenemos, porque sin agua no podemos vivir. En cambio, el diamante no tiene tanta utilidad porque no responde a una necesidad básica. Y entonces lo que hacen plantear ellos es que, bueno, la utilidad, o sea, cómo nosotros determinamos el precio de las cosas, tiene que ver con la utilidad marginal, no con la utilidad total. Tiene que ver con cuánto valoramos la siguiente unidad de agua que consumiríamos o con cuánto valoraríamos
la siguiente unidad diamante que bueno, compraríamos. Y entonces acá lo que dice, bueno, o sea, el agua, si bien es muy útil, es muy abundante en muchos casos, o sea, ahora ya no, porque tenés que pagar la canilla, pero antes, no sé, digo, era ir a sacar agua del río. Entonces, hay tanta agua que una unidad menos, una unidad más, no representa para mí un gran cambio de utilidad. Yo podría dejar de tomar un vaso de agua y no por eso me voy a morir o voy a pasar sed, o podría tomar un vaso más de agua y la verdad que no sé, por ahí ya no tengo sed, estoy satisfecho. Entonces, la utilidad que me reporta es baja. En cambio, el diamante, si bien podríamos decir que no satisface una necesidad tan básica, podría tener una menor utilidad, son elementos que son muy difíciles de conseguir y escasean mucho, entonces son pocas unidades para satisfacer esa necesidad. Entonces, por eso el valor marginal es mucho mayor. Entonces, este análisis de incluir la utilidad marginal es lo que es como el gran avance que presentan los marginalistas. Antes lo que se hablaba era como de utilidades cardinales, o sea que la utilidad total es medir justamente cuál es la utilidad total que me representa o qué vale más para mí, el agua o el diamante. No, acá ellos dicen, meten el concepto de utilidad ordinal, sería que es empezar a ordenar cuánto prefiero yo, una siguiente unidad de agua o una siguiente unidad de diamante. Entonces, bueno, ellos plantean que las mercancías, dicen, bueno, tenemos dos individuos que cada uno tiene una mercancía que no, o sea, uno no desea, yo digo, tengo, no sé, 6 zapatos, no quiero tantos zapatos, y el otro individuo tiene, no sé, 3 sombreros, no necesita 3 sombreros, entonces yo voy a estar dispuesto a intercambiar mis zapatos por sus sombreros, ¿hasta cuándo? Hasta que la utilidad que me represente el siguiente sombrero sea igual a la utilidad que me representa quedarme con mis zapatillas. Si yo tengo 6 zapatillas, no quiero 6 zapatillas. Ahora, si te doy las 6 zapatillas, en realidad sí quiero las zapatillas, entonces no quiero dar todas mis zapatillas. Y lo mismo pasa del lado de él, que bueno, me ofrece el sombrero. Entonces, a través de cómo los individuos valoran a las distintas mercancías, es que se empieza a dar, empiezan a explicar ellos el intercambio general de mercancías y los precios. Si sube la valoración que los individuos tienen respecto a una mercancía, van a buscar, o sea, va a aumentar la demanda, van a demandar mayor cantidad del mismo precio o van a estar dispuestos a pagar un precio mayor por esa mercancía. Al cambio, si es al revés, si cambian, por ejemplo, los gustos, supongamos, pensemos hoy en día, algo pasa de moda, la gente lo deja de usar, lo deja de querer consumir, y entonces lo van a valorar menos, van a estar dispuestos a pagar menos plata o a comprar menos cantidad por la misma plata, y va a caer la demanda, y eso va a hacer que se modifique el precio del mercado. Entonces, nada, ese es como el principal cambio que hacen ellos a la teoría económica. Pasan de reivindicar el valor de cambio a través del lado de la oferta y lo empiezan a estudiar del lado de la demanda en base a la escasez y el valor de uso. Justamente ellos también lo que hacen es incorporar el concepto de escasez. En la economía, la teoría clásica, lo que planteaban ellos es que, o sea, estudiaban las cosas por el lado de la oferta porque decían, o sea, obviamente, no sé, no podemos producir infinita cantidad de autos, o infinita cantidad de trenes, o infinita cantidad de, no sé, una hamburguesa de McDonald's, porque nada se puede producir al infinito. Todo es escaso en última instancia. Pero tanto los autos como los trenes como las hamburguesas de McDonald's son reproducibles por el trabajo. Entonces, si aumenta la demanda de hamburguesas, yo voy a poder, en última instancia, empezar a producir más hamburguesas. Ese era el razonamiento lógico, por lo cual el concepto de escasez estaba reservado solamente a aquellas cosas que no son reproducibles. Por ejemplo, la tierra. Y por eso la tierra tiene una renta, que no se determina por su costo de producción o por su tiempo de trabajo ni nada, sino que como no es reproducible tiene un precio de monopolio. Lo mismo pasaría con, no sé, una obra de arte, con un vino viejo especial, distintas cosas. En cambio acá se empieza a generalizar el principio de escasez para todos los productos. Y se estudia el precio a través del valor de uso y de la escasez. Entonces, bueno, nada, esa es como la base principal.
Después, algo interesante de ver acá es, por ejemplo, que Menger critica la idea de que, o sea, que se venía sosteniendo hasta ahora en la teoría clásica, de que cuando se intercambian mercancías se están intercambiando iguales, ¿sí? O sea, hasta ahora, por ejemplo, Smith o Ricardo nos van a decir que si yo intercambio mis zapatos por mis sombreros, es porque el tiempo de trabajo que está incorporado ahí o el costo monetario que está incorporado ahí contando la ganancia, son iguales, porque si no yo no te voy a cambiar mi zapato que tardé 8 horas en producir por un sombrero que vos tardaste 10, ¿sí? O que vos tardaste 6. Te lo voy a cambiar cuando vos tardaste 8. O lo mismo, si yo gasté 100 pesos en el zapato, no te lo voy a cambiar a vos por un sombrero que compraste por 50. Si bien son distintos la teoría de valor trabajo y de los costos, es la misma lógica. Se están intercambiando cosas porque son iguales. Eso es, como vemos, en realidad es algo que viene desde Aristóteles ya y que continúa después, Marx continúa el mismo análisis del intercambio de iguales. Acá ellos critican esa idea y dicen que en realidad cuando se intercambian mercancías no se están intercambiando iguales, sino que justamente se están intercambiando valores desiguales. Sí, yo tengo muchos zapatos, entonces la utilidad que me reportan a mí es muy baja. Para mí mi zapato no vale nada. No vale nada, vale muy poco. Y en cambio yo tu sombrero lo valoro un montón. Entonces yo en el intercambio estoy teniendo una ganancia, porque estoy ganando en utilidad, cambiando algo que no valoraba por algo que sí. Y lo mismo ocurriría con el otro productor o el que me intercambia la otra mercancía. Esto es muy interesante porque, nada, a partir de esa discusión sobre intercambio de iguales o intercambio de desiguales, si puede haber o no ganancia en el intercambio, es como una base muy importante de los futuros debates económicos, sobre todo entre la escuela austríaca y el marxismo. Muchos debates en la teoría del valor pasan por eso, por el intercambio de iguales o el intercambio de desiguales y si puede o no haber ganancia. Entonces, bueno, a partir de estos avances, lo que como que más pasó a la historia, podríamos decir, es el modelo de mercado de Walras. O sea, si bien intentaron todos formalizar esto que venía contando, del intercambio, la utilidad, acá aparece la pendiente demanda negativa, porque a medida que va aumentando la cantidad, va disminuyendo la utilidad que me reporta, entonces voy a estar dispuesto a ir pagando menos, por eso aparece la demanda negativa. Y bueno, también por el otro lado crean la oferta a ellos. Y bueno, Walras es el primero o el que hace como el intento más sofisticado de plasmar esto en un modelo, por eso estudiamos, y se sigue usando hasta hoy en día muchas veces, el modelo de mercado de Walras, en el cual, bueno, cuando se cruzan la oferta y la demanda, en un determinado precio, ese va a ser el precio de equilibrio que va a vaciar el mercado. O sea, todos los productores que querían intercambiar su mercancía, la intercambiaron, y todos los que fueron los vendedores, o los compradores, perdón, que fueron a intercambiar su dinero por una mercancía, lo intercambiaron. Entonces sería un equilibrio con vaciado, que aparece por primera vez acá en Walras. Entonces, nada, eso es como lo más importante que hacen ellos, la atribución a la teoría económica. Acá algo importante también para destacar o para pensar, es que dos cosas, o sea, una respecto como al modelo walrasiano y otra respecto a cómo se determinan los precios por la utilidad. La primera es que Walras, para poder decir que hay un precio en el cual se vacía el mercado y se intercambian todas las mercancías a un mismo precio y que satisfacen a todos los productores y a todos los demandantes, él mete una figura del subastador walrasiano. En realidad él no lo llama de esa manera, pero algunos de sus continuadores le ponen el nombre de subastador, porque este modelo de mercado que él hace se asemeja mucho al modelo de subasta. De hecho, creo que él en uno de sus textos dice que el modelo de subasta es como el modelo de mercado de competencia perfecta por excelencia. Entonces, ¿qué está haciendo él al incorporar el subastador? Lo que está haciendo es diciendo, no van a haber transacciones hasta que todo esté en equilibrio, ¿sí? Porque si no podría pasar que, por ejemplo, llega uno, arregla un precio, compra, después llega otro, arregla un precio, compra,
Después, entonces, el vendedor se da cuenta que la demanda viene bien, sube el precio, entonces llega al tercero, compra un precio mayor que los otros dos, después la gente deja de comprar porque subió el precio, entonces vuelve a bajar el precio, compra, y ahí, no sé, en un momento se termina de vaciar el mercado, pero se produjeron distintas transacciones a distintos precios. Entonces, él, para evitar esto en su modelo, incorpora al subastador, que lo que viene a hacer es a suspender el tiempo. O sea, ¿qué pasa en una subasta? En una subasta se oferta y se dice, bueno, se vende esto, y uno dice, yo pongo esto, yo pongo aquello, y en un momento en el cual están como satisfechas ambas partes, el que va a vender y el que va a comprar, recién ahí se hacen el intercambio. O sea, no hay intercambios previos hasta que no se logra alcanzar ese precio de equilibrio. Entonces, nada, eso es como un supuesto fuerte que él tiene que meter, que digo es útil porque permite pensar en un precio de equilibrio y en cómo se determina por el cruce de una demanda negativa y una oferta positiva, o sea, dependiente positiva. Pero nada, o sea, es como un supuesto que es importante tener en cuenta para pensar, bueno, en cómo se comporta este mercado que nosotros estamos analizando, porque después, bueno, en realidad no existen subastadores cada vez que vas al chino o cada vez que vas afuera, a cualquier tipo de mercado. Entonces, nada, hay que ver cómo se comportan los distintos mercados. Por ahí, no sé, el mercado de commodities se comporta muy parecido a cómo es una subasta. O sea, hay una interacción más directa entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, y se determina el precio más rápido, que no tiene que ver por ahí con el comercio minorista. Pero bueno, este es como el aporte principal que hace Walras con ese modelo, que después él lo generaliza de un mercado de dos bienes a toda la economía. O sea, él dice que de esta forma es posible establecer un precio de equilibrio para todas las mercancías que vacíe todos los mercados en simultáneo. Y bueno, y lo otro que hay que tener en cuenta acá es que ellos, cuando están tomando a la oferta acomodada, o sea, es decir, vamos a intercambiar dos mercancías una por otra, bueno, en última instancia, cuando empezar a aplicar el dinero, voy a ir con dinero a comprar una mercancía según cuánto la valoro, y yo como vendedor me voy a intentar desprender de esa mercancía según cuánto la valoro y cuánta plata me vas dando. Pero acá se pone la oferta acomodada, o sea, como que todos estos ejercicios o estos planteos, es decir, bueno, dada una cantidad de distribución de los factores o de las mercancías inicial, cómo se intercambian para llegar al equilibrio óptimo. Pero bueno, el problema acá es que estamos nosotros como suponiendo, bueno, esas mercancías están dadas, pero la pregunta en realidad es de dónde salieron, ¿sí? Porque en la realidad, o sea, no sé, yo por ejemplo puedo, no sé, heredar una colección de arte, porque no sé, me la dejó mi abuela, y hago una subasta y bueno, yo tengo las obras de arte y las subasto para ver cuánto puedo sacar y listo. Pero lo que hace Marshall, que después por eso los critica y retoma un poco la teoría clásica, es decir, bueno, en realidad eso puede pasar en alguna ocasión, pero en la realidad, en la mayoría del funcionamiento de la economía, la oferta no es, bueno, le doy una serie de cuadros y lo subasto, sino que yo soy el dueño de una empresa que gasté plata, gasté tiempo, invertí para obtener esa mercancía y bueno, no la voy a vender, o no la voy a vender siempre a cualquier precio porque listo, ya está, ya la tengo y sigo produciendo. En última instancia, bueno, lo podré hacer una vez, porque si llego al mercado y nadie valora mi producto, bueno, no lo vendo o lo tengo que vender muy barato. Pero no puedo repetir eso sistemáticamente porque iría a la quiebra. Esa es como la crítica que después le va a hacer Marshall a ellos, y por eso vuelve a meter un poco el lado de la oferta de vuelta. Entonces, nada, siendo con los marginalistas, lo que teníamos hasta ahora es cómo se determina el precio de un bien, ¿sí? Ellos decían que tenía que ver con la utilidad que les reporta, o sea, la última unidad, la utilidad marginal que reporta ese bien. En base a eso, los consumidores valoran los distintos bienes y los intercambian, o sea, primero, o sea, en el análisis sería una mercancía por otra, y después en realidad, incorporando el dinero, bueno, intercambio mi dinero por una mercancía según cómo la valoro en su utilidad marginal. Ahora, la cuestión es que esto solamente nos está sirviendo para determinar el precio de los bienes de consumo,
¿sí? O sea, ¿cuál es la utilidad que me reporta a mí comerme una empanada o pagar una entrada de cine, irme de viaje, cualquier cosa de ese estilo? Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, el precio de una harina? ¿Cómo se determina el precio de una máquina? ¿Cómo se determina el precio de un pellet de soja? ¿Cuánto vale una hora de trabajo de un técnico? Porque, a ver, o sea, a mí la harina no me reporta ninguna utilidad directa. O sea, yo con la harina lo que puedo hacer es cocinar algo y después comerlo. Pero la utilidad me la reporta ese producto que yo cocino. O yo puedo, no sé, con el pelo de soja fabricar comida para chanchos y engordar un chancho y después comerme el chancho. Pero no me reporta ninguna utilidad directa la soja esa en sí. Entonces, estaba el problema de, bueno, cómo se determinan los precios de, ellos lo llaman bienes de orden superior. Establecen distintos órdenes que tienen que ver con qué tanto atrás se va en la cadena productiva. O sea, decir, por ejemplo, no sé, yo fabrico una panadería, fabrica pan, el bien de consumo es el pan, pero para eso usan insumos. Usan, no sé, harina, trabajo y agua. Pero bueno, ¿cómo se produce la harina? Y entonces, bueno, tenés que ver de dónde sale el trigo, de dónde sale la máquina que muele la harina y demás. Y en última instancia terminás refiriéndote siempre al capital, o sea, a las maquinarias que se usaron, a la tierra que se puede haber usado y a la cantidad de trabajo. Pero también tenés que explicar el tema de los insumos intermedios. Entonces, a todo eso ellos lo llaman bienes de orden superior y lo siguiente que tienen que hacer, una vez explicado cómo se determina el precio de los bienes de consumo, es explicar cómo se determina el precio de los bienes de orden superior. Ahora me suena los mocos un segundito. ¿Hasta acá alguna pregunta o algún comentario o algo? Y si no, sigo. Bueno, entonces, tienen que explicar el precio de los factores de producción, o sea, el tema de los costos, cómo se reparte eso, bueno, esos insumos. Y acá es que ellos hacen un giro muy grande respecto a la teoría económica clásica, que, como vimos, dominaba el lado de la oferta y eran los costes de producción, ya sea medida de forma general en monetarios o en trabajo, los que determinaban el precio. O sea, el precio giraba alrededor de la oferta. Acá el precio gira alrededor de la demanda. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los costos? Entonces, bueno, son los precios los que determinan los costos. Eso es lo que vienen a decir ellos, que es como la originalidad grande que tienen, la ruptura muy grande que tienen, ¿sí? De que ya no son los costos lo que determinan los precios, sino que son los precios de un bien los que determinan los costos en los cuales se puede incurrir. O sea, tiene dos significados esto de que los precios determinan los costos. Primero, lo que valga el producto me va a determinar en cuánto costos puede ocurrir, ¿sí? O sea, si los consumidores valoran, no sé, una coca, por ejemplo, la Coca-Cola, en, no sé, 10 pesos, yo no puedo gastar en la producción más de 10 pesos, ¿sí? Y acá estoy en realidad contando mi ganancia. Suponemos que yo quiero ganar 2 pesos, entonces los costos de mi Coca-Cola van a tener que ser máximo 8. Y más los 2 pesos, yo tengo los 10 pesos, que es lo que de ganancia, los 2 pesos de ganancia, tengo los 10 pesos, que es lo que efectivamente vale la Coca-Cola. ¿Sí? No existe ese razonamiento que existía en el pensamiento clásico de decir, bueno, yo para fabricar la Coca-Cola gasté 7 en esto, 3 en esto, ahí tengo 10 pesos y yo quiero ganar 2 más, entonces la vendo a 12. No, acá no es así, acá es, la Coca-Cola ya vale 10, entonces yo no voy a poder incurrir en la fabricación de mi Coca-Cola más de 10 pesos, contando mi ganancia. Esa es la novedad muy grande que vienen ellos a meter. Y después está el tema de, bueno, yo listo, está bien, la Coca-Cola vale 10 pesos, el costo de la Coca-Cola nunca va a poder ser mayor a 10 pesos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se distribuyen esos 10 pesos? O sea, es decir, si yo pienso que mi Coca-Cola la voy a poder vender a 10 pesos, mis costos máximos van a poder ser de 10. Y entonces, ¿cómo pago yo los salarios?
hasta cuánto puedo pagar de insumos, hasta cuánto voy a poder tener yo de ganancia. Esa es la pregunta que surge, o sea, ¿cómo se distribuyen los ingresos de esos 10 pesos? O sea, del valor de la mercancía. Y lo que vienen a hacer ellos acá es como hacen una imputación de las utilidades finales de los bienes de consumo a los medios de producción. O sea, en el ejemplo que puse antes del pan, yo voy a valorar mi harina según, o sea, voy a pagar la harina o voy a comprar harina valorándola en base a lo que los clientes después valoran mi pan, ¿sí? O sea, voy a la utilidad del pan trasladarla al valor de la harina, ¿sí? Entonces sería decir, bueno, ¿cuánta utilidad? Uy, bueno, no palabras. ¿Cuánta utilidad me aporta a mí la harina? La utilidad que me reporte, o sea, que le reporte después al cliente pagarme el pan. Y entonces acá meten de vuelta el análisis marginal y se empiezan a determinar tanto el valor del capital, de la tierra o de la renta, del salario y de los serían de los precios intermedios, o sea, de los insumos y las materias primas, como, bueno, si yo compro una unidad más de harina para mi panadería, ¿cuánto pan más voy a producir y en cuánto van a valorar los clientes esa unidad más de pan? Entonces yo sé cuánto me van a pagar más por esa unidad de pan más que produzco y ese va a ser el valor de la harina, ¿sí? O podemos pensarlo como si yo retiro, bueno, si yo saco este kilo de harina o voy a sacar esta maquinaria que compré, este horno, saco este horno, ¿cuánto pan menos voy a producir? ¿Cuánta utilidad menos voy a generar para el consumidor? Y cuánto, por ende, cuánta utilidad les voy a estar dando yo a ese horno, ¿sí? Entonces, esa es la forma que tienen ellos de determinar los precios de los bienes superiores. Esto es completamente al revés de lo que habíamos dicho antes. Antes, el horno tenía un valor, la harina tenía un valor, el salario tenía un valor, todo eso se sumaba y ese va a ser el precio del pan. Acá es al revés, acá se determina primero el precio del pan, de la ropa, de las entradas de cine, de cualquier tipo de bien de consumo, y a partir de eso se determinan los precios de los bienes de arriba. Entonces, nada, el problema o algo que tiene, o sea, ellos no terminan de desarrollar bien esto, sino como que, o sea, los tres plantean esta idea, pero no plantean como un mecanismo muy definido de cómo hacer esto. Eso lo hacen las posteriores generaciones de marginalistas, podríamos decir, y en realidad sobre todo la escuela austríaca, porque una parte importante de lo que tiene que ver esta corriente de análisis termina empalmando después con Marshall, que es lo que se generaliza, y ya dijimos que lo voy a explicar después, pero bueno, Marshall retoma el lado de la oferta y abandona un poco esta idea de la determinación de manera subjetiva por las utilidades. Y la única como corriente o escuela que continúa hoy en día con ese análisis es la escuela austríaca, que viene por el lado de Menger, o sea, los seguidores de Menger y demás. Después ahí aparece von Mises, von Bauer, Hayek, son los que continúan esta idea del análisis de los precios por la utilidad y que son los precios de los bienes de orden inferior, ¿sí? O sea, los bienes de consumo, los que determinan los costos. ¿Sí? Y después, bueno, o sea, esto es como al revés de todo el resto de las distintas corrientes. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, como una forma de identificar a la escuela austríaca, o sea, esa es como la particularidad de la escuela austríaca en cuanto a su teoría del valor de los precios. Entonces, bueno, nada, haciendo todo esto, cuando ellos empiezan a imputar valor a los bienes, terminan explicando, o sea, dicen, bueno, ¿cuánto valoro yo esta unidad de trabajo, esta hora de trabajo del trabajador? Bueno, según cuánto aporte al proceso productivo, o sea, cuánto van a valorar el producto final de ese bien. Y en todo este ejercicio, ellos terminan explicando entonces el capital por cuánto aportan a ese proceso productivo, o sea, y lo miden como el sacrificio de la espera de ese capital. O sea, es decir, yo tengo una determinada cantidad de capital y yo puedo dedicarlo al consumo o a la inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Resignar la utilidad que me produce ese capital
resigno la utilidad que me produce ese capital para el futuro, o sea, para cuando la inversión se concrete, pasa el tiempo, produzco, obtengo mi ganancia. Entonces, acá aparece la ganancia del capital, aparece como el sacrificio de la espera, y ahí es que lo empiezan a relacionar ellos con la tasa de interés, que vendría en última instancia, siguiendo como el análisis, a reflejar las preferencias intertemporales, ¿sí? Es decir, yo resigno, mis ahorros, mi capital al consumo, los resigno y los invierto. Entonces, lo hago esperando eso una ganancia en el futuro, porque si no, no lo haría. Entonces, ¿cuánta ganancia voy a esperar yo? O sea, o por cuánta ganancia voy a estar dispuesto a sacrificar mi consumo actual por consumo futuro. Y según cuánto valore yo el consumo del futuro. O sea, de ahí, o sea, podemos relacionarlo con el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es decir, bueno, si yo no voy a invertir mi capital para no tener ninguna ganancia en el futuro. Entonces, ¿cuánto valoro yo el tiempo que estoy sacrificando? Entonces, esa sería como la tasa de preferencia intertemporal, que ellos o sea, la tasa de interés vendría a reflejar estas preferencias, es decir, cuánto valora el consumo presente por sobre el futuro, o la ganancia presente por la ganancia sobre el futuro, y eso es lo que viene a explicar la ganancia del capital. Entonces, nada, esa sería como la teoría de la distribución y de los costos de producción de los marginalistas. Ellos invierten la teoría clásica, dicen que son los precios los que determinan los costos, y el precio de cada factor productivo o la retribución a cada factor productivo, salario, capital y renta, tienen que ver con cuánto aportan, o sea, en cuánto se valora ese aporte al proceso productivo según cuánto se valoran los bienes finales. Muy bien, pasamos y ahora vamos a hablar de Marshall, que Marshall fue un autor, podríamos decir, de segunda generación dentro de la revolución marginalista, y es en realidad a partir del cual se pasa a tomar como de forma generalizada o aceptada esta corriente de pensamiento. Porque algo que yo me dije antes es que estos primeros tres autores, Gibbon, Menger y Walras, cuando salieron sus obras, no fue que tuvieron como un impacto inmediato, no tuvieron una aceptación inmediata, sino que como que al principio estaban muy dentro de pequeños círculos o de en algunos sectores particulares, y recién es con Marshall que esta teoría logra llegar como al seno de la academia económica, que en ese momento Marshall era uno de los profesores de la Universidad de Cambridge, que era la más prestigiosa en Inglaterra. Nosotros dijimos que los clásicos estaban en Inglaterra, era como el país con el mayor prestigio en el desarrollo intelectual económico. Y bueno, cuando Marshall adopta esta teoría, desarrolla algunos cambios, pero como que toma este análisis, es que se logra, como se empieza a tomar como mainstream este tipo de análisis, y de ahí es que, bueno, como que se termina continuando. Lo que hace Marshall un poco es o sea, él toma una parte de lo que dijeron los tres autores que vimos antes y toda esa corriente, y lo junta un poco con los clásicos. O sea, los tres autores de la revolución marginalista vienen a intentar destruir el sistema clásico. Marshall lo que hace es, como decir, rescatar una parte del viejo sistema clásico y juntarla con esta nueva teoría que había surgido, y de ahí viene el nombre de neoclásicos. O sea, es muy probable que hayan escuchado hablar de la corriente neoclásica. Bueno, la corriente neoclásica podría decir que como que se funda a partir de Marshall, porque justamente Marshall no es un anticlásico. O sea, tanto Gibbon como Menger como Walras decían, no sé, todo lo que hicieron Smith, Ricardo, Mill, hasta acá, está todo mal, o casi todo mal. La mayoría de las cosas, o sea, encararon por un camino que no era. Se fueron por un lado y era por el otro. En cambio, lo que hace Marshall es rescatar eso. Dice, no, bueno, acá hay una continuidad, y en realidad lo que vienen a hacer estos tres autores es a llenar algunas lagunas que estaban vacías dentro del pensamiento clásico. Por eso el neoclásico. Porque en realidad, no sé, podríamos decir que los otros tres autores son más como anticlásicos. No tenía nada que ver el pensamiento de otro. Marshall sintetiza ambas cosas.
Bueno, ¿qué es lo que hace Marshall como rescate de los clásicos? Lo que ya dije antes, él rescata un poco el lado de la oferta. Él critica a estos tres autores esa idea de como que ellos planteaban al lado de la oferta como una mercancía que está dada, ¿sí? Y que se va a tener que intercambiar sí o sí a un determinado precio. Un momento y él dice, bueno, sí, eso es lo que pasa efectivamente en el mercado, cómo se determina el precio instantáneo. Pero en realidad, en el mediano plazo o en el largo plazo, si salimos de la determinación inmediata del mercado, la oferta importa. Porque acá hay un productor que está incurriendo en costos para obtener una determinada ganancia, y si no gana lo que está esperando él, en última instancia va a dejar de producir. Entonces, como diciendo, en el largo plazo la oferta sí importa para determinar el precio del coso. Y lo que hace entonces Marshall es como tomar estos aportes que hacen estos tres autores y limitarlos un poco del lado a la curva de demanda. Como decir, bueno, todo lo que explicaron estos tres es cómo se comporta la curva de demanda. Ahora lo que hay que explicar es cómo se comporta la curva de oferta, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hace es, bueno, tomar la curva de demanda y pasar a explicar él la curva de oferta. Y lo que sí toma mucho de los marginalistas, que es lo que no se hacía antes en la economía, es empezar a usar el análisis marginal para todo. O sea, él empieza a usar el análisis marginal también para el lado de la oferta, que antes no se hacía de esa manera. Ahora él empieza a explicar, bueno, el lado de la oferta va a ser, yo voy a vender mi producto según cuánto espero ganar. Él retoma la teoría de los costos de producción, ¿sí? Y él dice, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí producir una unidad más? Mete el análisis marginal y dice, bueno, entonces ese es el precio al que yo voy a vender la mercancía en esa cantidad. Produzco una más, ¿cuánto me cuesta? Entonces mete ese análisis marginal, pero en el lado de la oferta. Rescata la oferta para la determinación del mercado. Entonces acá él lo que hace es, nosotros dijimos que los clásicos tenían como distintos conceptos de valor. Existía el precio de equilibrio o el precio natural, ¿sí? O el valor de una mercancía, que era como un centro gravitatorio, es decir, cuánto debería valer una mercancía, según su tiempo de trabajo, según sus costos, según lo que sea, debería tener un valor esa mercancía. Y por otro lado estaba el precio de mercado, que es hacia cómo se movían según la oferta y demanda esos precios, pero bueno, el precio de mercado en algún momento debería, por los mecanismos de ajustes, equipararse al precio natural, el valor de la mercancía. Los marginalistas juntaron todo eso y dijeron, no, acá hay un solo precio, que es el precio de mercado. Y Marshall lo que hace es volver a plantear distintos precios. Plantea como tres momentos para la determinación de los precios. O sea, dice, primero está el precio de mercado. Y el precio de mercado, él dice que es efectivamente el que se determina, como dijeron los marginalistas, ¿sí? Está una oferta fija, porque o sea, los productores ya produjeron, fueron al mercado, tengo esta mercancía para vender, y según cómo me valoren esas mercancías los consumidores, es que yo voy a terminar vendiendo ese producto. O sea, yo puedo haber gastado 100 pesos fabricando mi producto, pero llega y resulta que nadie lo valora, lo termino vendiendo a 50, bueno, ese es el precio de mercado. La oferta está fija. Y lo que determina el precio es la demanda, ¿sí? La valoración subjetiva de los consumidores. Después está el precio normal, que es cuando yo incorporo la oferta. O sea, listo, yo produje, la llevé, la quería vender a 100, la tuve que vender a 50. Ahora, en el largo plazo eso no va a pasar. Yo no voy a seguir produciendo para vender a 100 pesos porque no me reporta ganancia. Entonces, bueno, cierro mi fábrica o me voy a otro lado. Entonces, bueno, como la demanda sigue estando, en algún momento va a tener que bajar el precio para adecuarse con la oferta, ¿sí? O van a venir otros capitales a cubrir ese lugar de la oferta, y entonces va a ser el precio, el coste de producción, el que va a determinar el precio del producto, ¿sí? Y entonces él acá eso lo llama precio normal, ¿sí? Que es el precio que cubre los costes de producción, y hace como dos distinciones. Uno sería el precio normal de corto plazo y otro es el de largo plazo. El de corto plazo es cuando están fijas
las cantidades de capitales. Es decir, yo tengo una fábrica y ya la instalé, la compré toda, invertí, pum, todo funcionando, voy al mercado y intento vender mi producto. El precio de mercado va a ser el cual valore mi producto, ¿sí? Entonces, si una vez lo vendí a ese precio, ya está, lo vendí a ese precio porque es como valorar. Ahora, según si ese precio satisfajo mis necesidades, o sea, mi valoración, mis costos de eso, para la siguiente vuelta voy a subir o bajar la producción. Es decir, si por ejemplo yo fui y tuve que vender por debajo del precio de producción que yo había hecho y la próxima voy a fabricar menos, voy a llevar a vender menos. Ahora, si hubo una demanda muy alta y vendí más caro de lo que yo pensaba porque había mucho más consumidores de los que yo había producido, bueno, para la siguiente vuelta voy a intentar producir un poco más, ¿sí? Entonces, el precio normal de corto plazo es el precio que cubra el costo de producción con la capacidad ya instalada. Es decir, yo voy a querer aumentar un poco mi producción, ¿sí? ¿Cuánto va a ser ese costo de producción? Bueno, ese es el precio normal de corto plazo. O yo voy a bajar mi producción porque no hay demanda, entonces los costos de producción a ese nuevo nivel de producción, ese va a ser el precio de mercado, ¿sí? Ahora, lo que está pasando acá es que decir, bueno, yo ya tengo la fábrica instalada, ¿sí? Entonces, yo ya tengo compradas 10 máquinas y por más que me sigan demandando y demandando y demandando, yo no puedo producir más que lo que produciría con 10 máquinas. Puedo contratar un trabajador más, puedo contratar 2 trabajadores más, pero bueno, si yo tengo 10 máquinas y contrato 12 trabajadores, 15 trabajadores, va a ir cayendo la producción. O sea, ya estoy saturando mi capacidad productiva. Entonces, en el largo plazo, al precio del coste de producción, se van a incorporar las necesidades de inversión. Es decir, si yo tengo una demanda muy alta, para mañana fabrico un poco más. O sea, contrato un trabajador nuevo y empiezo a trabajar más horas, por ahí abro un turno nocturno, pero todo con lo que ya tengo instalado, ¿sí? En cambio, si la demanda sigue siendo muy alta por un periodo persistente, yo voy a por ahí empezar a decir, bueno, entonces por ahí instalo una nueva fábrica, abro una nueva sector dentro de mi planta, compro más máquinas. Entonces, en el largo plazo, el precio del costo de producción incluye a la inversión, ¿sí? Entonces, sabés que tenemos como 3 momentos distintos o 3 análisis para determinar el precio de una mercancía. Uno es el precio de mercado, que está dominado por la demanda, que es cuando la oferta la considero fija porque ya está producida. Yo ya produje y me lo voy a sacar de encima al precio que valoran los consumidores. Después está el precio de corto plazo, que es, bueno, acá domina la oferta, pero domina la oferta dentro de una capacidad ya inflada. Es decir, si aumenta un poco o cae un poco la demanda, contrato un trabajador más o echo un trabajador, habilito una nueva máquina o la deshabilito, pero dentro de un cierto valor. Y después está el precio de largo plazo, que es si la demanda es muy alta de forma persistente o en realidad muy baja de forma persistente, yo voy a tener que incorporar dentro de mis costos de producción la nueva inversión o lo que estoy perdiendo por la desinversión. O sea, yo invertí y no me está sirviendo. Entonces, son esos 3 momentos. Y en realidad lo que hay que tener en claro, o sea, no es que Marshall dice hay 3 precios, sino, o sea, no es que dice este es el precio de un momento, este es el precio de la semana que viene y este es el precio de un año. Sino lo que él dice es, bueno, yo para intentar explicar un precio tengo que pensar en estas 3 cuestiones. O sea, no puedo pensar solo en la demanda, no puedo pensar solo en la oferta, pero tampoco puedo pensar solo en la inversión. Entonces, relaciona las 3 cosas. No es que es el precio de hoy, el precio de la semana que viene y el precio de 6 meses. Pero sí tengo que tener en cuenta las 3 cosas al momento de analizar el precio de un producto. Entonces, bueno, en última instancia, él termina acordando ahí con los marginalistas, o sea, él explica la ganancia como el costo de espera del capital, ¿sí? Es el sacrificio, que es invertir el capital y no consumirlo. Y bueno, el trabajo también, o sea, genera valor porque es el sacrificio de trabajar, ¿sí? Entonces retomo un poco la idea esa de los marginalistas, que es de dónde surge la ganancia del capital. Es el precio o la ganancia por la abstinencia, por la espera.
Y después lo que sí hace él, distinto a los marginalistas, y por eso es que él, por ejemplo, toma el análisis clásico en este caso, es que él no considera a la Tierra, o sea, no, la Tierra es un factor productivo, pero él no le asigna a la Tierra una generación de valor, podríamos decirle, sino que plantea que el precio de la Tierra, o sea, la renta, ¿sí? La retribución de la Tierra, que es la renta, opera como habían dicho Adam Smith y Ricardo, que tiene que ver con la renta. O sea, la define a la retribución de la tierra como un precio de monopolio, sería medio derivado. Que no tiene que ver con la abstinencia de la tierra, porque la tierra ya está y no es que la produjo y lo estoy sacrificando, sino que, bueno, tiene que ver con eso. Cuando aumenta mucho el precio de un producto, se satura, o aumenta mucho la demanda, se saturan las tierras, y empiezan a usarse tierras menos productivas o ya no hay tierras, entonces, bueno, esa ganancia adicional es la renta que va para los terratenientes. Y lo que sí dice acá Marshall es que con respecto a las ganancias, que nosotros dijimos que la ganancia estaba dada por el precio que yo, o sea, por el sacrificio que significa para mí no consumir mi capital, o sea, no consumir mi dinero, sino que lo invierto. Entonces, yo recibo una ganancia como una compensación por esa abstinencia, por esa, por esa espera. Que, como dijimos antes, tiene que ver con la tasa de interés y las preferencias intertemporales. Entonces, esa es como la determinación general de la ganancia. Ahora, lo que dice Marshall es que en el corto plazo, la ganancia puede comportarse casi como una renta. Es decir, en el corto plazo las inversiones están fijas, ¿sí? O sea, ya se pusieron todas las cartas sobre la mesa, yo aposté a comprarme esta fábrica, la compré y no sé, el resto de los capitales están invertidos en otro tipo de actividades. Entonces, en el corto plazo, si aumenta mucho la demanda en mi rama, yo voy a tener, o sea, como la oferta está fija, yo no puedo aumentar la inversión de un día para otro, ni tampoco pueden venir otros capitales de otras ramas, yo lo que voy a hacer es ir aumentando el precio, porque no puedo aumentar la oferta, ¿sí? Y entonces, ese exceso de aumento de precio por un exceso de demanda, se lo va a apropiar el capital, ¿sí? Pero que esa ganancia ya no tiene que ver con la tasa de interés, ¿sí? Sino que tiene que ver con una especie de renta, sería. O sea, yo estoy obteniendo un precio o sea, estoy teniendo una ganancia muy elevada porque la oferta está fija, no se puede aumentar y hay un exceso de demanda. Entonces, en el corto plazo la ganancia puede comportarse como una renta, sería. O sea, yo voy a tener una ganancia no en relación al capital que invertí, no como una tasa de interés por sobre el capital que invertí, sino como una ganancia como renta, porque hay un exceso de demanda. Eso puede pasar. Ahora, en el largo plazo, esa ganancia por encima de la tasa de interés o por encima de la tasa de ganancia promedio no se va a sostener, porque si yo estoy ganando mucho más en esta rama que los capitalistas de las otras ramas, van a tender a venir a mi rama y a hacer inversiones. O yo mismo voy a aumentar la inversión para acaparar más mercado. Entonces, en el largo plazo, la tasa de ganancia va a tender a tener que ver con la tasa de interés y la tasa de ganancia normal, pero en el corto plazo se puede considerar como una cuasi renta, dice. Entonces, nada, esa sería como la en síntesis así corto de la teoría de Marshall. Que bueno, Marshall es como el fundador de la escuela neoclásica, que como la que se estudia hasta hoy en día. Marshall es el creador, o sea, el que sistematiza las curvas de oferta y demanda. Walras inventa el concepto del equilibrio de mercado con vaciado y todo el tema del mercado walrasiano. Marshall lo adopta, le hace unos retoques, mete la oferta y básicamente ese gráfico de oferta y demanda que se cruzan es casi el mismo que se sigue usando hoy en día en micro o en algunas cosas acá de economía. Entonces, nada, esa es como la importancia de Marshall. Y es a partir de Marshall que se empieza a formar como toda la teoría económica y que después, bueno, o sea, en los 30 hay una ruptura con Keynes, que o sea, Keynes venía de la escuela, o sea, Keynes era un discípulo, podríamos decir, de Marshall, no directo, sino dentro de la tradición. Y bueno, después Keynes rompen algunas cosas, pero como que su teoría del valor o su micro sigue estando basada mucho
en la teoría marshalliana. Y después, bueno, todo el lado de la ortodoxia continúa por el lado de esta teoría, o sea, como que las bases de todo lo que es la teoría económica moderna, o sea, o la más aceptada o difundida, tiene que ver con esta síntesis neoclásica. Y después, bueno, por otro lado, continúa la escuela austríaca, que siguió como más fiel a los principios de la revolución marginalista, podríamos decir. Y por otro lado, fueron el marxismo, que siguió como desarrollando la teoría clásica a partir de Ricardo. Entonces, nada, eso como una síntesis de cómo siguió el pensamiento económico. Después hay obviamente más subdivisiones y eso, pero no, me pareció interesante. Yo terminé acá entonces. Y nada, si tienen, no sé si se entendió algo, alguna duda, lo que sea. No, se reentendió, gracias. Bueno, si les parece entonces, le cedo ahora la palabra a Valen y pasamos con la parte práctica, un poco más divertido por ahí.